Cooperativa, hora de hablar de educación y de lo que queremos para Chile. Buenas escuelas. ¿Cómo logramos un mejor clima escolar? ¿Qué hacer ante prácticas de discriminación? ¿Cómo se fiscaliza y qué están haciendo los establecimientos educacionales? Porque todos queremos buenas escuelas. En Cooperativa. Conduce Maritza Tapia. Invita Superintendencia de Educación. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Estamos comenzando nuestro programa Buenas Escuelas en Cooperativa. Como siempre, acompañándoles para conversar sobre la inclusión, la calidad de la educación y también las prácticas antidiscriminatorias. Como siempre, estamos junto al superintendente Alexis Ramírez. ¿Cómo está, superintendente? Hola, muy buenas tardes. Y hoy día además tenemos una invitada. Así es. No estamos solos. Nos acompaña Patricia Núñez, oficial de Educación y Desarrollo Infantil Temprano de UNICEF. ¿Cómo estás, Patricia? Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Antes de comenzar la conversación, no podemos dejar de mencionar el Día del Profesor. Hay muchos docentes que durante la semana estuvieron celebrando en sus escuelas, en sus colegios. Es un día que oficialmente se conmemora mañana, 16 de octubre, Alexis, Patricia. Así es. Queremos aprovechar este segundo programa de Buenas Escuelas para poder entregarle un gran y afectuoso saludo a todos los profesores y profesoras de Chile por la labor que hacen, por el cuidado y el esmero que le dedican a que nuestros niños puedan seguir creciendo en esta etapa tan importante como es el periodo escolar, y desearle que sigan aportando a la calidad de la educación como lo han hecho hasta ahora. Bueno, los titulares de nuestro programa de hoy día, segundo programa de esta temporada de Buenas Escuelas, vamos a hablar sobre los derechos y su resguardo en las escuelas. ¿Qué es el resguardo de derechos? ¿Quiénes son los garantes? ¿Qué es el interés superior del niño? ¿Cómo aplica la superintendencia el resguardo de los derechos? Son parte de las preguntas que vamos a estar respondiendo junto al superintendente Alexis Ramírez y también Patricia Núñez, oficial de Educación y Desarrollo Infantil Temprano de UNICEF. Hay un canal para que nuestros auditores, Alexis, se comuniquen con nosotros. Tenemos un correo en el programa, ¿cierto?, que es buenasescuelas@cooperativa.cl. Además, a través de la superintendencia, ¿dónde puedo llamar si soy papá, si soy profesor, si soy alumno? Bueno, supereduc.cl es nuestra página web, y a través de las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter, tenemos abiertos nuestros canales permanentemente para poder acceder a toda la información necesaria en los temas que aquí tratamos. Así es, así que usted ya sabe, puede comunicarse con nosotros, a nuestro correo y también a la superintendencia. Comencemos nada más, aprovechemos ya el tiempo que tenemos en el programa para partir preguntándole a Patricia, ¿qué significa adoptar un enfoque de la educación basado en los derechos humanos? Bueno, Chile ratificó la Convención sobre los Derechos de los Niños en 1990, y eso implica una obligación del Estado por asegurar que estos derechos se hagan concretos, se pongan en práctica, no solamente en el discurso decir los niños tienen derechos, sino que en la práctica cómo hacemos que estos se desplieguen y estén asegurados para todos los niños. En este sentido, uno de los derechos más... uno de los derechos que es llave para el cumplimiento de otros derechos, y en ese sentido se ha denominado la importancia que tiene, es el derecho a la educación, y en este sentido todas las herramientas que el Estado en cualquier país pueda desplegar para que este derecho sea cumplido de la mejor forma posible son una obligación por parte del Estado que es garante. ¿Y esto, Alexis, se cumple en el día a día en los colegios? ¿Cómo la superintendencia también tiene que resguardar el derecho en la educación para los niños? Bueno, lo primero que hay que señalar es que existe una normativa general, existe la Convención de los Derechos del Niño, del cual Chile es parte. Existen normativas educacionales que también protegen los derechos de los niños en algunos aspectos. Por ejemplo, la Ley General de Educación, en lo que tiene que ver con la discriminación, hoy día la propia Ley de Inclusión. Pero sin embargo, no es suficiente solamente contar con leyes para que los derechos de los niños se respeten, en este caso en la escuela. Estamos hablando más bien de un cambio cultural. Y lo que apreciamos es que estamos transitando de una cultura más bien centrada en los intereses de los adultos a una cultura que reconoce también y visibiliza lo que le pasa y lo que le interesa a los niños también como parte de su desarrollo. Y lo que nosotros vemos es que en nuestras escuelas se está de alguna manera trabajando por ir avanzando en esta perspectiva, pero que sin embargo todavía existen algunas dificultades para poder considerar al niño efectivamente como un sujeto de derechos. En el caso de UNICEF, en lo que respecta a tu área, Patricia, ¿cómo ustedes canalizan el trabajo con las escuelas para que los auditores, los papás que nos escuchan entiendan cuál es la misión que tienen también ustedes en el resguardo de los derechos?
Bueno, UNICEF es parte de Naciones Unidas y es un organismo internacional que está presente en muchísimos países en el mundo. En cada uno de estos países depende mucho de la situación de cada país, el tipo de trabajo que puede hacer UNICEF ahí. En el caso de Chile estamos hablando de un país de ingresos de un país de ingresos altos, y entonces el trabajo acá se focaliza no directamente con las escuelas, sino que a través del trabajo con el Estado o con actores relevantes para hacer que desde las políticas, los programas, las orientaciones, se resguarde el derecho a la educación en este ámbito, digamos. Y para ambos, ¿ustedes creen que hoy en día, bueno, tú nombrabas, Alexis, la ley de inclusión, hay un respeto por los derechos, los deberes también que tienen los estudiantes, los profesores, qué sé yo, las comunidades educativas? ¿Se cumple realmente? ¿Hay mayor conciencia? Bueno, nosotros creemos que existe cada vez una mayor conciencia de lo que significa respetar los derechos de los niños. ¿Qué significa respetar los derechos de los niños? Significa, no como algunos creen, dejar que ellos hagan lo que quieran, sino que más bien respetarlos en su dignidad, respetarlos también en lo que significa un trato que permita que ellos vayan desarrollándose adecuadamente, en este caso en el periodo escolar. Y yo creo que hay cosas que incluso culturalmente hemos ido avanzando. Antes estaba legitimado, incluso aceptado que a los niños se les maltratara, y uno incluso veía en la calle, en el supermercado, en estos lugares, cuando un niño cometía un error o algo que le parecía incorrecto al papá, él llegaba y lo corregía de alguna manera, le tironea el pelo, le gritaba. Hoy día ese tipo de prácticas, de alguna manera que estaban naturalizadas en nuestra cultura, se han ido cuestionando, se han ido modificando, pero todavía nos queda bastante por resolver. Nosotros muchas veces nos preguntamos si cuando un colegio, por ejemplo, al momento de ingresar un niño a la escuela, le pide el certificado de bautismo, si está pensando también en qué le pasa a ese niño al momento de tener que hacer esa distinción, qué tiene que ver eso con el desarrollo y el proceso educativo que va a comenzar a partir de allá, de ahí en adelante, en fin. Entonces yo creo que nos falta todavía como país, digamos, seguir avanzando, pero sin duda que hemos de alguna manera tomado conciencia de qué es lo que significa tratar a los niños con respeto y en su dignidad, y también como Estado, nosotros que tenemos una responsabilidad superior en materia de ir promoviendo esta garantía de derechos y también apoyando a los otros adultos que también son garantes, porque también hay que recordar que tanto las familias como la escuela, en tanto son adultos, también tienen un rol de garante. Así que yo creo que es un proceso en construcción permanente, pero tenemos que estar observando también cuándo esto no se cumple y cómo podemos ir mejorando para que efectivamente los niños puedan desplegarse y desarrollar todo su potencial en esta etapa tan importante. Y cuando decimos todos los niños, decimos todos los niños, no solamente los que están en situación de vulneración o los que tienen alguna dificultad, estamos hablando de todos los niños, porque la verdad es que los derechos de los niños le corresponden a todos. Estamos haciendo buenas escuelas en cooperativa, estamos junto al superintendente de Educación Escolar Alexis Ramírez y también Patricia Núñez, oficial de Educación y Desarrollo Infantil Temprano de UNICEF. Hicimos un ejercicio práctico. Mary Salinas salió a la calle para hablar con nuestros estudiantes para saber si ellos realmente conocen sobre sus derechos, cómo hacer valer además sus derechos. Así que los invito a que pongan mucha atención y escuchen lo siguiente. En 1990, las Naciones Unidas aprobaron la Convención de los Derechos del Niño, a la que Chile suscribió junto a otros 57 países. Ha sido un gran paso, pero incorporarlos en la convivencia cotidiana de la familia, la escuela y la comunidad aún es un tema pendiente. ¿Qué derechos tiene el niño y la niña en la escuela? Tengo derecho a una educación de calidad. Tengo derecho a opinar y ser escuchado. Tengo derecho a participar en actividades deportivas, artísticas y recreativas. Tengo derecho a ser protegido y no ser maltratado. ¿Conocen sus derechos? ¿Saben qué hacer si estos son vulnerados? Yo sí, pero conozco a algunos compañeros que en realidad no conocen ningún derecho de los que tienen. Tienen que tener presentes los derechos para que sepan cuando están siendo maltratados o alguna cosa indebida. Demandar, eso es lo único que se puede hacer, o también denunciarse. ¿Qué pasa con la discriminación? Que esté en silla de ruedas no cambia nada, no cambia su forma de ser nada. Tiene que ser igual, tratado como todo. ¿Qué pasaría si quedo embarazada? ¿Tengo los mismos derechos en la escuela? Ahí estaba entonces la voz de nuestros estudiantes, Patricia, Alexis. Quedémonos con el último ejemplo. Por ejemplo, ella decía, si quedo embarazada, ¿qué puedo hacer? Los derechos de los niños son inherentes al ser niños, es decir, es un derecho humano
que es de todos los niños, como muy bien decía el superintendente, independiente de la situación en que se encuentre, de la etnia a la cual pertenezca, si está embarazada o no, como el último caso de la niña que decía, si me quedo embarazada, ¿tengo derecho? Por supuesto, los derechos de los niños son inherentes a todos los niños, y en ese sentido, cuando decimos que hay un rol del Estado de ser garante, es de ser garante para todos, pero con especial atención a aquellos grupos que por algún motivo están quedando más excluidos. Yo creo que ahí hay un desafío importante para un país como Chile, cómo hacer que ningún niño quede excluido de un sistema de educación de calidad. Alexis, el desafío entonces también está para las autoridades. Los niños ahí decían, algunos planteaban que estaban muy conscientes de sus derechos y otros con algunas dudas. ¿Cómo también aterrizar estos temas en las escuelas para llegar a ellos? Bueno, una buena manera de hacerlo es un poco este ejercicio que se hizo hoy día, que es preguntarle a los niños qué opinan piensan y qué les pasan y qué piensan. En la cultura más adultocéntrica, en general, los adultos definían qué es lo que era importante para los niños. Incluso suponían o los reemplazaban respecto de aquello que de alguna manera definía su vida en una etapa determinada de desarrollo. Yo creo que es muy importante el ejercicio también de escuchar. En el mundo de la educación también los niños tienen harto que aportar respecto de cómo, por ejemplo, en la cuestión más básica que le da sentido a la educación, que es poder aprender, también ellos retroalimentar cómo van viviendo este proceso. Y en la convivencia también es muy fundamental. Parte del derecho a la educación tiene que ver con tener una experiencia educativa basada en el buen trato y en la no discriminación. Y como hemos escuchado en casi todos los testimonios, casi todos los niños alguna vez han vivido alguna experiencia o les ha tocado presenciar alguna experiencia, por ejemplo, de maltrato, de abuso, digamos, de discriminación. Y eso se aprende, y eso, si no se trabaja oportunamente, también se puede reproducir. De ahí el desafío tan importante de la educación, de poder conducir un proceso educativo que vaya transformando también, a nivel de los valores que los niños van desarrollando, una cultura más de aceptación y de respeto. Los niños tienen derecho, evidentemente, a un buen trato, pero también tienen que aprender a respetar a los demás. Y eso se aprende no en una clase, sino que se aprende conviviendo. Y eso es muy fundamental. Vamos a hacer un alto con música. A la vuelta nos están preguntando algunos auditores qué pueden hacer ellos si sienten que se vulneran los derechos de sus hijos, para que pensemos en esa respuesta. ¿Sabías que la Superintendencia de Educación es la encargada de recibir las consultas e inquietudes de la comunidad escolar? Puedes hacerlo a través de su página web www.supereduc.cl o en sus oficinas. De nuevo, todo de nuevo. 1, 2, 3. ¿Sabías que la Superintendencia de Educación es la encargada de recibir las consultas e inquietudes de la comunidad escolar? Puedes hacerlo a través de su página web www.supereduc.cl o en sus oficinas presenciales en todo el país. Vamos a escuchar a YouTube, Desire. Lo que todos queremos en educación continúa en Cooperativa. Buenas escuelas. Estamos haciendo buenas escuelas en Cooperativa. Estamos junto al Superintendente de Educación Escolar, Alexis Ramírez, y también Patricia Núñez, oficial de Educación y Desarrollo Infantil Temprano de UNICEF. Dejamos planteada una pregunta, Alexis. ¿Qué hacer, yo papá, yo mamá, yo tutor, si siento que a mi hijo o a mi hija no le están respetando los derechos en su colegio? Bueno, si un papá siente que a su hijo, por ejemplo, ha sido agredido y el colegio no ha tomado una medida oportunamente, si siente que de alguna manera se le ha discriminado, lo que tiene que hacer en primer lugar es recurrir al establecimiento. Aquí las escuelas son fundamentales y las escuelas tienen siempre que jugar un rol de hacerse cargo tanto en la prevención como en el manejo de situaciones, por ejemplo, que puedan vulnerar, en este caso, los derechos de sus hijos. Si las escuelas no toman las medidas, o los papás, en este caso las mamás, sienten que se tiene que tomar una medida, digamos, de mayor prevención o corregir una situación, digamos, importante, lo que tienen que hacer es recurrir a la superintendencia, enviar una consulta o derechamente una denuncia, tanto en nuestras oficinas presenciales como a través de nuestra página web. Patricia, ¿cómo los niños y las niñas hoy día están aprendiendo sobre sus derechos y cómo también los papás tienen que involucrarse en este proceso? Las familias, los padres, las madres tienen un rol fundamental en este proceso. Si bien ahora lo estamos hablando desde la perspectiva de la educación, hay una responsabilidad de todos como sociedad, de la comunidad y de los padres, de velar porque se cumplan los derechos de los niños, pero también aprender a vivir desde una perspectiva práctica sobre los derechos de los niños. Esto quiere decir, por ejemplo, mirar cómo se están dando los espacios de convivencia. Hay aceptación, hay inclusión, hay discriminación, hay prejuicio. Todo eso es parte del entorno en el cual los niños hoy día se desenvuelven y crecen.
de alguna forma ellos van aprendiendo ahí modelos de lo que tienen, de cómo relacionarse con otros. Entonces, en este sentido, y volviendo al tema de educación, el ámbito, por ejemplo, en que se despliega el aprendizaje es muy importante, no solo en cuanto a los contenidos que se enseñan, sino a la forma, al respeto, al respeto por la dignidad del niño, a las formas también de ejercer la disciplina, cómo se maneja la disciplina. Bueno, y ahí el rol del profesor o la profesora es pero fundamental para controlar, pensando en los más chiquititos que de repente, por un tema casi innato, se quieren pelear, discutir por un lápiz, que sí es una situación muy básica. Pero estoy pensando también cómo el profesor tiene que ponerse en una posición de autoridad, y a los dos enseñarles cuál es el canal más adecuado para comunicarse, qué sé yo. Ahí el rol entonces de ellos es muy importante. Es muy importante, sí. Además que tiene que ver con cómo aprender a resolver conflictos de buena forma, digamos. No llevándola al extremo de la violencia o del maltrato, que finalmente eso termina perpetuándose para adelante y siendo un aprendizaje para la vida, ¿no? En esto hay aspectos que son bien importantes, que ocurren dentro de las salas de clase y que los profesores, en general todos los profesionales de educación tenemos mucho que aportar. No solamente tiene que ver cuando hay una dificultad de agresión o una discriminación manifiesta, cuando uno puede promover una mayor participación de los niños. También de repente pensar cómo estamos organizando nuestras actividades escolares. De repente hay actividades que van privilegiando cierto tipo de niños respecto de otros. Por ejemplo, cuando se organiza un acto escolar, si recurrentemente siempre se invita a los mismos niños que representan algo que al colegio le parece importante, por ejemplo, los que se sacan las mejores notas, los que son los mejores deportistas, de pronto se van quedando atrás otros niños que pueden tener otras habilidades y otros talentos que también son parte de la comunidad escolar. Entonces tenemos que buscar también espacios educativos y también estos espacios simbólicos que sean tanto a nivel de la escuela, que permitan que ojalá todos los niños puedan de alguna manera participar y aportar desde lo que saben hacer, desde sus intereses, también para que puedan aprender a vivir en un contexto de mayor diversidad. Así que yo creo que desde ese punto de vista la educación es un valor muy fundamental, pero también tenemos que tener mayor conciencia de cómo estamos gestionando estos espacios, desde los espacios para compartir, como puede ser el espacio del recreo, como también las actividades educativas que a veces están planificadas y que muchas veces nosotros no nos damos cuenta que empezamos de manera implícita a estructurar, digamos, cierto tipo de relaciones entre los niños que podrían estar excluyendo a algunos, integrando a otros, e incluso a los que se pretende estimular de alguna manera, también uno los va encasillando, porque las personas somos integrales y tenemos distintos planos. Algunos pueden ser buenos para las matemáticas, pero también pueden tener otras habilidades que son más sociales, que a veces quedan ocultas en un formato que no visibiliza al niño, digamos, en su integralidad. Tengo un listado acá de derechos y vamos a ir desmenuzándolos, ya llevándolos a la práctica, y para eso les voy a pedir ayuda a los dos. Por ejemplo, hablábamos nosotros hace un ratito nomás de el derecho fundamental, que es el derecho a la educación. ¿De qué forma uno puede resguardar eso en los colegios? ¿De qué forma el profesor tiene un rol, la familia tiene otro rol, la comunidad educativa en su conjunto? El derecho a la educación tiene distintas dimensiones, y eso es importante también tenerlo en consideración. Es acceder a la educación, permanecer en la educación, que esta educación sea de calidad, y al mismo tiempo que esta educación sea en un contexto protegido y que respete la dignidad del niño, que es un poco sobre lo que hemos estado hablando. Entonces, lo primero es tener un poco esta idea más amplia de lo que es el derecho a la educación. No es solamente poder estar matriculado y sentado en una sala de clase, sino que tiene que ver con un montón de otras experiencias que se dan en ese entorno. Y yo creo que ahí se han abordado temas bastante, y el superintendente lo ha dicho, temas bastante importantes en este sentido. Cuando entendemos una educación de calidad, no solamente que los niños aprendan bien matemáticas, lenguaje, historia, ciencia, es que también aprendan otros elementos que van a ser habilidades para la vida, que les van a dar herramientas para poder desplegarse en el mundo, convivir con otros, etcétera. Entonces yo creo que también es importante tener en cuenta que una educación de calidad es todo lo demás, además de saber bien matemáticas, lenguaje, ciencias, y eso es algo que hay que tener en cuenta. Lo decíamos también, Alexis, la ley de inclusión vino también a cambiar un paradigma, el tema de la no discriminación. Sí. Hay también derecho a no ser discriminado, cualquiera sea mi condición sexual, religión, raza, etcétera. Sí. ¿Cómo eso también se lleva a la práctica y cómo ustedes han ido viendo en el día a día que eso se ha ido mejorando? Bueno, en concreto, la no discriminación es un aspecto del derecho a la educación que hay que cautelar desde el ingreso. Nosotros decimos, efectivamente, un aspecto esencial es que los niños puedan ingresar al sistema escolar en sus distintos niveles sin tener que ser discriminados por su origen, sin tener que ser discriminados por la religión que profesan sus padres o ellos mismos,
sin ser discriminado incluso por su rendimiento escolar, porque aquí la verdad es que el derecho a la educación le asiste a todos. Necesitamos que todos los niños asistan a la escuela para que todos puedan aprender. Y en ocasiones hay niños, por ejemplo, que tienen problemas porque tuvieron bajo rendimiento un año y, por ejemplo, repitieron y tienen dificultades para insertarse en un nuevo colegio. Entonces, nosotros nos tenemos que preguntar siempre si hemos tomado las medidas suficientes para poder garantizar que ese niño pueda tener una continuidad, pueda seguir aprendiendo. También no discriminación en cuestiones que son más sutiles. Por ejemplo, desarrollar estrategias de estudio que permitan que todos los niños puedan aprender. De repente hay ciertas materias o ciertas metodologías que privilegian el aprendizaje de un cierto tipo de niño sobre otro, o diferencias de género. En algunas materias incluso de pronto las niñas pueden tener mayor ventaja que los niños, o al revés. Tener conciencia cómo yo estoy trabajando esta materia para que todos puedan participar. Cuando un niño tiene necesidades educativas especiales, los colegios también pueden tomar medidas, pueden hacer adaptaciones para que ellos puedan aprender, y yo creo que eso es parte esencial de ir avanzando en una educación sin discriminación. Y estos dos que a mí me gustan bastante: el derecho a opinar, ser escuchado, sobre todo cuando somos periodistas de la comunicación, y el derecho también a ser protegido o protegida de maltrato o lastimado. Lo vemos de repente en las noticias, casos bastante brutales, como también ahí se puede hacer frente a esas situaciones. Patricia. Bueno, el derecho a la participación, para empezar de uno, y a opinar y a estar informado, es fundamental. Cuando miramos el despliegue de los derechos de los niños, poniendo el foco en el niño o en la niña, lo primero es escuchar, saber cuáles son sus necesidades, cómo están percibiendo lo que está sucediendo, y cómo plantean ellos también sus puntos de vista. Pero no es solo opinar, es opinar, ser escuchado, y además que lo que yo diga tenga alguna incidencia. Una repercusión después. Muchas veces pensamos que la participación es simplemente que yo escuché, pero es escuchar de manera que eso tenga algún impacto sobre lo que se está hablando, que sea tomado en cuenta. Eso primero es muy importante. Y respecto al derecho, ¿el otro cuál era? El maltrato. Perdón. No, bueno, el tema del maltrato, y sabemos que hoy día más ha estado especialmente en boga, tiene que ver con lo que hablamos también hace un momento, que el espacio educativo tiene que darse en un entorno protegido para el niño. Es decir, se tiene que asegurar que eso asegure el derecho a la dignidad de este niño. Alexis, se nos acaba el tiempo. Recordar a nuestros auditores, los papás que nos escuchan, que quieran comunicarse con ustedes para saber de repente mayor información sobre los derechos que tienen sus hijos y dónde denunciar también. www.supereduc.cl, y en Twitter y en Facebook también nuestras redes sociales, abierto a recibir todas las consultas y también las denuncias de la comunidad. Es muy importante la comunicación con la comunidad, la comunicación tanto con los profesores, con los estudiantes y también con las familias, porque la verdad es que esta idea de trabajar con este enfoque de derecho, la verdad es que nos convoca a todos y necesitamos estar sintonizados con esta mirada. Recuerda, nosotros también tenemos nuestro correo buenasescuelas@cooperativa.cl, y recuerda que la Superintendencia de Educación acoge tus consultas para lograr una educación de calidad, con resguardo de derechos, inclusiva, no discriminatoria y de buen trato. Puedes hacerlas a www.supereduc.cl o en cualquiera de sus oficinas regionales. Se nos acabó el tiempo. Un tema que sin duda da para mucho más. Le queremos agradecer a Patricia Núñez, oficial de Educación y Desarrollo Infantil Temprano de UNICEF, por acompañarnos durante este sábado. Pero adelantemos lo que vamos a tratar la próxima semana. Bueno, la próxima semana también tenemos un tema muy interesante que aquí fue mencionado en la última parte del programa, que es el tema del maltrato. Es un tema que nos preocupa, queremos analizar cómo nos estamos haciendo cargo y qué podemos hacer para mejorar. Así que los esperamos el próximo sábado a las 12 en Buenas Escuelas. Así será, pues siga la compañía de Cooperativa. Buenas tardes.